la segunda parte de la materia. Vamos a empezar con el tema correspondiente a problemas que afectan a las relaciones internacionales. Vamos a manejar varias problemáticas que están afectando a las relaciones internacionales, como podría ser el caso de uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy, el terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, la delincuencia organizada. En este caso, iniciamos con el tema del terrorismo y tomaríamos como punto de referencia que conceptualizar el terrorismo a nivel internacional puede provocar algunas complejidades, dado que, de acuerdo al grado de impacto que tenga este fenómeno en algunas sociedades, pues este fenómeno tendría ciertas particularidades, como la imagen que vemos aquí en la presentación, el estallido de una bomba, la destrucción de todo un barrio en una zona urbana, pues Atentados. representa un acto terrorista que desafortunadamente pues provoca no solo la destrucción de las propiedades, sino también la pérdida de vidas humanas, pero quizá en otras sociedades, en otras condiciones, el terrorismo tendría otras dimensiones. En este sentido, por eso es muy complicado alcanzar un concepto del fenómeno del terrorismo. En lo particular, a mí me gusta mucho esta idea que tiene este autor, que se llama Brian Jenkins, que nos dice, a partir del siguiente enunciado, lo voy a explicar, el terrorismo es el uso calculado de la violencia. Todo acto terrorista está sujeto precisamente al tema del terrorismo utilizando la violencia. Es el uso calculado de la violencia o de la amenaza del uso de la violencia. La violencia, como en la imagen pasada, que se representaba con un atentado de bomba y la destrucción de ese barrio, de esas casas y posiblemente la pérdida de vidas humanas, o la amenaza de la violencia. Yo no pongo la bomba, pero te amenazo que voy a poner una bomba en ese barrio. Las personas entonces pues viven bajo un miedo, de ahí la palabra terror, viven aterrorizadas, como lo vemos aquí en la definición. Y se presupone que con este acto de violencia o de amenaza del uso de la violencia se va a forzar o intimidar a los gobiernos, aquí sería otro elemento importante, o a la sociedad para llevar a cabo alguna meta. La sociedad o el gobierno se van a ver forzados o intimidados dado el uso de la violencia o la amenaza del uso de la violencia. Si no realizas tal acción, gobierno, o si la sociedad no realiza tal acción, se va a ver amenazada por el uso de la violencia o por la violencia misma. Todo esto con una meta. En este caso estaríamos hablando de metas de tipo político, ahorita las vamos a explicar, de tema religioso o de tema ideológico. ¿A qué se refiere una meta de tema político? A que el grupo terrorista va a cometer un acto de violencia o amenaza del uso de la violencia para obtener una ganancia política que podría ser desde la liberación de un pueblo por el sometimiento de una potencia extranjera, una colonia y la independencia, o hasta cuestiones propiamente relacionadas con la disputa por el poder político en una guerra. Otro tema de estas metas es precisamente las preferencias religiosas, que una religión, que un grupo religioso lleve a cabo un acto de violencia o de amenaza del uso de la violencia para llevar a cabo que la sociedad tome una determinación o que el gobierno tome una determinación. En este sentido, también estaríamos hablando de un grupo ideológico, una ideología como una corriente de pensamiento, podríamos hablar que en el pasado parcial hablábamos del marxismo, del socialismo, un grupo ideológico podría ser también una situación relacionada con la defensa del medio ambiente, los grupos ecologistas, por ejemplo. Vamos a pasar a un esquema donde nos va a permitir precisamente establecer estos tres elementos que nos dice Jenkins. Por un lado, tenemos que hay un medio. ¿Cuál es el medio que utiliza el grupo terrorista? Pues es la violencia o el uso de la amenaza de usar la violencia. La violencia o
la amenaza de usar la violencia. La estrategia es precisamente que el gobierno o la sociedad tengan un cambio o una transformación porque tienen que cubrir un objetivo, y aquí este objetivo es la meta del grupo terrorista, que recordemos era una meta política, ideológica o religiosa. Aquí estarían los tres elementos que nos comenta precisamente Brian Jenkins. En este sentido, si falta alguno de los tres elementos, ya no sería como tal un grupo terrorista. Si se comete un atentado en bomba y quien puso la bomba no tiene una meta, un objetivo político, religioso o ideológico, no sería como tal un grupo terrorista. Podría ser otra cosa, podría ser un grupo delincuencial. Si en este sentido no hay un uso de la violencia o de la amenaza de usar la violencia, que serían los medios, tampoco sería un grupo terrorista porque no estaría cometiendo esta utilización del miedo ante la sociedad. Y si esa utilización de la violencia o de la amenaza del uso de la violencia no está dirigida para que el gobierno y la sociedad tengan una transformación, tampoco estaríamos hablando de un grupo terrorista. Se tienen que cumplir estos tres elementos para poder considerar entonces este fenómeno del terrorismo. Vamos a considerar que el terrorismo se ha utilizado desde la antigüedad, incluso yo me remontaría a temas incluso bíblicos en la antigüedad, en la época del Nuevo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba sometido por el Imperio Romano y los grupos radicales israelitas judíos cometían actos terroristas en contra de las tropas romanas en Israel, por ejemplo. Se puede hablar incluso en la época de la Revolución Francesa de grupos que llevaban a cabo el ajusticiamiento de la realeza francesa en la Revolución Francesa, y a este fenómeno se le llama como la época del terror. Robespierre era uno de los representantes de estos grupos radicales y llegaron incluso a mandar al rey a la guillotina y cortarle la cabeza en esta situación de represalia. En estas condiciones, entonces, hablar de un terrorismo moderno, yo utilizaría un parámetro que lleva a cabo un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, David C. Rapoport. Este profesor establecerá que a partir del siglo XIX se puede clasificar en varias etapas, se les llama olas de terrorismo, al terrorismo que él clasifica como un terrorismo moderno. En la primera ola de este terrorismo, que será la ola anarquista de 1870 a 1920, Rapoport establece que esos grupos anarquistas, quiero hacer aquí un paréntesis, el anarquismo es una corriente ideológica que postula que el Estado, se acordarán ustedes, del primer parcial, cuando hablábamos de las características del Estado, que es un territorio, una población bajo un mismo gobierno, con un concepto de soberanía, con un orden jurídico, los anarquistas establecen en esta corriente ideológica que el Estado es un órgano de opresión del pueblo, que la sociedad puede vivir sin la existencia del Estado. En estas condiciones, por ejemplo, los anarquistas buscan la desaparición del Estado. Esta ola terrorista de 1870-1920 tendrá sus principales representantes en Europa y en Estados Unidos. Estos grupos anarquistas, que quiero hacer la aclaración, todavía existe esta corriente ideológica anarquista que podrían ustedes encontrar todavía en este 2020. La principal representante fue un grupo terrorista en el caso del Imperio Ruso, Narodnaya Volia. Este grupo terrorista buscaba precisamente la desaparición del Estado ruso. En el caso del Imperio Ruso, teníamos como principal gobernante al zar de Rusia, y Narodnaya Volia se dedicará precisamente a realizar atentados terroristas en contra de autoridades. Esta primera ola terrorista anarquista tendrá una característica especial. Su característica es no realizar atentados que afecten a la población civil, como la imagen
que veíamos hace unos minutos, sino que estos grupos terroristas cometían atentados en contra de personalidades del gobierno que representaban ese Estado opresor. En este caso, la principal acción que cometerá Naromnaya Bolia será precisamente poner una bomba y matar al zar de Rusia, Alejandro III. En estas condiciones, otro de los más importantes grupos de esta ola anarquista será un grupo de italoamericanos en Estados Unidos que atentarán en contra de la vida del presidente de los Estados Unidos, William McKinley, que en 1900 será asesinado, y de esta forma tendríamos entonces que estos grupos anarquistas no buscaban afectar a la sociedad, sino destruir las estructuras estatales. Regresando de nuevo a lo que nos dice Rapoport, vamos a tener una segunda ola terrorista. Él la denomina como una ola nacionalista de 1920 a 1960. En esta condición, se me está olvidando, por ejemplo, que en 1914 un grupo terrorista llamado Mano Negra realizará un atentado terrorista en Sarajevo y asesinará al príncipe heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. En estas condiciones de un terrorismo anarquista, esa será la mecha que iniciará con la Primera Guerra Mundial. En este caso, la segunda ola terrorista nacionalista se va a ubicar precisamente en los pueblos oprimidos que tienen el yugo de potencias imperialistas, sobre todo en Asia, sobre todo en África y en algunas condiciones también en el caso del Caribe. En esta ubicación de este terrorismo nacionalista, su meta precisamente es la independencia. En este caso, pueblos africanos, asiáticos, iniciarán actos terroristas en contra del imperialismo británico, el imperialismo francés. Quizá uno de los casos más emblemáticos de esta ola nacionalista lo vamos a tener en Argelia. En Argelia hay un grupo terrorista que busca la independencia de esta nación. En YouTube ustedes van a poder encontrar una película que se llama La Batalla de Argel. Argel es la capital de Argelia. Me recuerda mucho a una escena de la película es en blanco y negro, y recordan ustedes que la población de Argelia es mayoritariamente de religión musulmana, practican el Islam, y estos grupos tienen incluso vestimentas características de su propia región. Argelia se encuentra al norte de África y tiene un clima mayoritariamente desértico, el desierto del Sahara, y entonces los grupos que quieren la independencia de Argelia, la escena que les quiero comentar, pues llevan a cabo la construcción, la fabricación de bombas, estas bombas con reloj, que va a estallar la bomba en una hora determinada, en un minuto determinado, y la ciudad Argel está sitiada por las tropas francesas y hay lugares de la ciudad donde conviven los habitantes franceses con cafés, restaurantes, con bares, y el resto de la ciudad vive la población musulmana argelina. Y hay retenes que impiden que la población libremente pueda transitar entre la zona argelina y la zona francesa. Los grupos terroristas son muy hábiles en este sentido, visten a las mujeres que van a colaborar con los grupos terroristas con traje sastre, zapato de tacón, falda, medias y un sombrero a la usanza de la moda de los años 50 del siglo pasado, y obviamente que una bolsa muy elegante, y al interior de la bolsa viene el explosivo y el reloj para estallar la bomba. Las mujeres dejan de lado la vestimenta tradicional musulmana y atraviesan los retenes que empiezan la policía francesa a revisar en una forma muy escrupulosa a los habitantes
evitando precisamente que los musulmanes pasen a la zona francesa, pero como estas mujeres van vestidas a la usanza francesa y a la moda, pues ni siquiera las revisan. Van tres mujeres con bombas, llegan a una de ellas llega a un restaurante, pide un café, otra llega a una cafetería, se sienta en la barra, pide un café, y la tercera también llega a un bar y pide un café. Y se consumen, pagan, y en una forma muy discreta dejan su bolsa en el suelo de la mesa, de la barra, y se retiran. Y a la hora determinada, como eran bombas, les digo, preparadas para estallar en un momento determinado, pues se darán los tres bombazos en lugares concurridos por franceses, y de esta forma buscar la independencia de Argelia con este tipo de atentados terroristas. En este caso estaríamos hablando de que los principales grupos que utilizarán esta segunda ola terrorista sobre todo tendrán presencia luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Rapoport nos establece una tercera ola terrorista, él le llama una ola de izquierda. Recordarán ustedes el concepto de Jenkins, que nos hace referencia a un tema ideológico. Estos grupos de terrorismo de izquierda entre 1960 y 1980, sobre todo florecerán en el caso europeo. Habrá grupos terroristas en el sentido de buscar el establecimiento de esta ideología entre la sociedad europea, principalmente en Italia, principalmente en Alemania. La imagen que pongo aquí en la presentación, por ejemplo, es la Brigate Rosa, que era un grupo terrorista en Italia que lleva a cabo atentados en contra de jueces, en contra de personalidades de la vida política italiana, con el objetivo de llevar el socialismo a esta nación. En una cuarta ola terrorista, Rapoport se va a ubicar precisamente entre 1979 y el año 2000. La imagen que pongo, por ejemplo, en la presentación representa a un fanático religioso fundamentalista musulmán que representaba a este grupo, el Estado Islámico. Ahorita vamos a particularizar qué es eso del Estado Islámico, y incluso grababan sus videos donde decapitaban a prisioneros, a periodistas, a trabajadores que no fueran musulmanes, sobre todo de países europeos, incluso de Japón o de Estados Unidos. Ese terrorismo religioso va a iniciarse en 1979, precisamente habrá una revolución islámica, así lo llaman, así lo conoce la historia, que se va a producir en Irán. Irán es un país también mayoritariamente musulmán y va a establecer reglas de la convivencia musulmana en una forma muy estricta. Por eso el inicio de esta cuarta ola terrorista en 1979, aunque valdría la pena hacer la aclaración que precisamente son los grupos de carácter religioso musulmán los que más recurre los medios noticiosos internacionales para presentar sus actos terroristas. Sin embargo, Rapoport establece que no solo hay terrorismo de carácter musulmán, incluso habrá terrorismo con otro tipo de religiones, pero sin embargo los que salen más en la prensa por quizás sus temas tan sanguinarios como el que les estoy platicando, de decapitar a unos periodistas por estar presentes en esa zona de combate en el caso de Medio Oriente, pues son más llamativos que quizá un grupo terrorista cristiano que ponga una bomba en una clínica abortiva en algún lugar en Europa o en Estados Unidos, porque como recordarán ustedes, los grupos religiosos, sobre todo cristianos, están en contra de la política de permitir el aborto. En un momento determinado, ahí estaríamos hablando de un terrorismo religioso no musulmán, sino quizá cristiano. A continuación, por ejemplo, les voy a platicar de un ejemplo de un grupo terrorista que es en Japón y tiene unos tintes precisamente de carácter religioso.
El grupo terrorista se produjo en los años 70, será el grupo llamado Aum Shinrikyo, y este grupo religioso tendría las siguientes características. Aquí en la imagen pueden ver ustedes a Shoko Asahara. Shoko Asahara es un niño que nace ciego y tendrá la influencia de algunas religiones que él las irá recogiendo en su trayectoria de vida. En primera instancia, el budismo es una religión que se origina en la India, luego pasará al Tíbet, a China, a Japón, a Corea, Vietnam, Camboya, Tailandia, y Shoko Asahara tendrá esta influencia del budismo, pero también del hinduismo. De hecho, como lo vemos sentado en esta imagen, está llevando a cabo una, una posición de yoga. Entonces el budismo, el hinduismo e incluso también en su niñez, Shoko Asahara recibirá influencia del cristianismo. De hecho, ya en su juventud, Shoko Asahara se considera que es hijo de Dios en esta mezcla de estos ritos budista, hinduista y cristiano, y fundará esta religión, el Aum Shinrikyo. La forma de operar de Aum Shinrikyo tenía varias particularidades. Por ejemplo, en primera instancia nos vamos a encontrar que este rito se va a presentar en las áreas urbanas de Japón mediante la construcción de lugares de esparcimiento para que las personas vayan a practicar el yoga. Y su gancho, si lo podemos llamar de esta forma, era precisamente que se llevaran a cabo actividades de práctica de la yoga, pero en forma gratuita. Entonces, en una sociedad con un estrés muy elevado como la japonesa, en una condición de alta densidad de población como tienen las ciudades japonesas, Japón tiene alrededor de 400,000 kilómetros cuadrados de territorio y su población es de 125 millones de habitantes en este momento. Simplemente hagamos un comparativo. México tiene más o menos el mismo tamaño de población de Japón y tiene 1.900.000 kilómetros. En términos prácticos, Japón, su territorio, cabe 4 veces en el territorio mexicano y quedaría todavía un espacio sin ocupar. Entonces, en una sociedad altamente competitiva como la japonesa, en esa condición, pues hay personas con altos niveles de estrés. Eran invitados precisamente a estos centros de esparcimiento a realizar clases gratuitas de yoga. Se daba un ambiente muy propicio para recibir a estas personas altamente estresadas y llegaba un momento en el cual Shoko Asahara tenía una estrategia para identificar precisamente cuál era el origen de esta persona, cómo se identificaba, a qué se dedicaba, qué había estudiado, cuáles eran sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus relaciones familiares, sus relaciones de trabajo, y en este caso tendríamos entonces la posibilidad de que este personaje fuera importante para que perteneciera a la Aum Shinrikyo. Si esta persona no tenía estudios, si esta persona no tenía fortuna, si esta persona no tenía relaciones familiares en el ámbito político, económico, militar, pues no era una persona que valiera la pena que perteneciera a un Shinrikyo. Cuando se identificaba una persona que tuviera características como la que les estoy comentando, pues obviamente que iniciaba Shoko Asahara una estrategia para vincular a esta persona con el Aum Shinrikyo. Y la primera estrategia era ya no permitirle la entrada a los centros de esparcimiento. Y de repente en la entrada propiamente le decían, ya no puedes venir, ya no eres aceptado. Oye, pero ¿por qué? Si yo me siento muy a gusto aquí con ustedes, me ha bajado mi nivel de estrés, me gusta mucho la yoga, he hecho amigos. No, ¿sabes qué? Ya no puedes entrar. Obviamente que esta persona pues iniciaba un proceso de frustración. Luego de tener altos niveles de estrés, sentirse muy cómodamente en estos grupos de yoga y de repente ya no permitirle la entrada. De primera instancia, esta persona diría, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que fallé
porque en un momento determinado ya no me van a permitir entrar precisamente en este grupo de amigos nuevos con los cuales estaba yo conviviendo. Sin embargo, le daban una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad la persona de nuevo entraba al círculo del Aum Shinrikyo y se le permitía convivir de nuevo, pero obviamente con una advertencia: si se te va a permitir de nuevo participar en el Aum Shinrikyo, pues tienes que bajar. Y las personas prácticamente con esta estrategia, como dicen popularmente, caían redonditas, pues persona no volver a perder el estatus de ser miembro de este rito, el Aum Shinrikyo. Incluso las personas llegaban a compartir sus relaciones en el ámbito económico, político, les digo militar, sus cuentas bancarias o sus conocimientos. Buena parte de los integrantes de la Aum Shinrikyo pues tenían maestrías, doctorados, eran incluso hasta del corte científico a lo cual se dedicaban. Shoko Asahara empieza a recibir entonces un poder económico muy importante a partir de todos los integrantes de la Aum Shinrikyo, y a fines de los años 80 él lidiará una serie de atentados en contra de la población que no estaba practicando propiamente los ritos que él señala. Hay un gas que se llama el gas sarín. Este gas se utilizó en la Primera Guerra Mundial, es un gas venenoso que está prohibido a nivel internacional. Shoko Asahara, con este dinero que tenía él a partir de las diferentes aportaciones que le estaban dando sus partidarios, y también del perfil profesional de algunos de ellos, como les digo, químicos físicos, iniciará la fabricación de gas sarín, y su objetivo era precisamente llevar a cabo un atentado en el metro de Tokio. Se produce el gas sarín y 4 individuos llevarán en globos el gas sarín con una bolsa de papel, como si fuera una bolsa del pan propiamente, y también llevarán un paraguas con punta en la parte final del paraguas, y de nuevo con un tema sincronizado entrarán a las estaciones del metro. El metro de Japón, de Tokio, es uno de los más complejos, con gran cantidad de redes. Se sentarán en un vagón y a una hora determinada en la mañana, donde hay mayor flujo de personas rumbo a sus destinos laborales, tirarán el globo, bueno, la bolsa con el globo al suelo, lo picarán con el paraguas y empezará a salir el gas sarín. Las personas con los vagones del metro llenas, pues no percibirán, porque el gas sarín no tiene un olor característico, pero sin embargo las personas empezarán a marear, se empezarán a caer, y habrá una serie de personas que morirán. Cerca de 20 personas morirán por este atentado de la Aum Shinrikyo en el metro de Tokio. Y en estas condiciones la policía ya tenía algunas investigaciones, sobre todo por temas, como les digo, de la compra de este tipo de insumos para el gas sarín, y serán con uno de los personajes que participó les digo que eran 4 personas. Uno de ellos se arrepiente y va ante la policía, y llegará a ser encarcelado Shoko Asahara y condenado a pena de muerte. En esta condición, el gobierno y la justicia japonesa se tardará más de 20 años en llevar a cabo la aplicación de la pena de muerte, sobre todo por la condición de que Shoko Asahara se podía convertir pues precisamente en un mártir ante sus propios partidarios. El año pasado fue aplicada la pena de muerte a Shoko Asahara, aún ya no con el nombre completo Aum Shinrikyo. Aún sigue existiendo en Japón y son centros de esparcimiento para llevar a cabo la práctica de la yoga en forma gratuita. Como se pueden dar ustedes cuenta, este terrorismo de la cuarta ola que nos comenta Rapoport no solo es de características musulmanas. El que les estoy platicando precisamente es en Japón y no tiene esos tintes. Podemos hablar de una clasificación del terrorismo
de acuerdo precisamente a la forma y a sus metas. En este caso podemos hablar del concepto de terrorismo de Estado, cuando el propio gobierno utiliza la violencia o la amenaza de la violencia para buscar algún objetivo político, religioso o ideológico. En este caso, cuando el gobierno realiza ese acto de violencia, se le llama el famoso terrorismo de Estado. También podemos hablar del terrorismo religioso. En este caso, en esta clasificación, no lo voy a volver a explicar, pero tendríamos precisamente cuando quien comete el acto terrorista es un grupo religioso. Podríamos hablar del terrorismo ambiental, precisamente que tendría características ideológicas, la protección del medio ambiente, llevar a cabo un acto de violencia en contra de una industria contaminante, llevar a cabo el acto de violencia en contra de personas que están cometiendo un desastre ambiental. Ahí tendría esa clasificación de terrorismo ambiental. En el caso del terrorismo de izquierda, pues precisamente Rapoport nos hace referencia a una época específica donde grupos de ideología con la izquierda llevaban a cabo ciertos actos precisamente para cumplir con sus objetivos ideológicos. La imagen que les pongo aquí en la presentación tiene como objetivo precisamente establecer a un grupo que tuvo vigencia en México, la Liga Comunista 23 de septiembre, al inicio de los años 70. Este grupo de izquierda cometió actos terroristas, principalmente asesinando a policías, secuestrando empresarios. Su acto de mayor relevancia, por ejemplo, fue secuestrar a un importante empresario del estado de Nuevo León, y en el momento que se estaba llevando a cabo el secuestro, hubo una respuesta por parte de los guardaespaldas del empresario, y en balacera muere el empresario. Tendríamos también, por ejemplo, su segundo acto más importante de la Liga Comunista 23 de septiembre fue el secuestro del cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara. Lo secuestraron y pidieron un rescate. Con este dinero, la Liga Comunista 23 de septiembre se dedicaba a comprar armas y a financiar sus grupos de izquierda. La Liga Comunista 23 de septiembre desaparecerá luego de la presencia de una bus parte de las fuerzas policíacas mexicanas. Vamos a tener como otro ejemplo el caso del terrorismo de derecha. La imagen que está precisamente aquí en la presentación está el Ku Klux Klan, cuyos actos extremistas de supremacía racial pues condena precisamente a grupos étnicos que no son propiamente blancos, población negra, población hispana, población asiática, y de esta forma sus actos de violencia están dedicados hacia esos grupos minoritarios. Otro tipo de terrorismo lo tendríamos, por ejemplo, en un terrorismo independentista o revolucionario que busca la independencia de algunas regiones. Por ejemplo, la imagen que les pongo es de un grupo terrorista que se llama ETA, actualmente ya no opera, y buscaba la independencia del País Vasco, es una región al norte de España, y de esta manera este grupo terrorista atentaba con bombas, asesinaba a altos funcionarios del Estado español, jueces, policías y militares. Otro tema también, esto está relacionado sobre todo a cuestiones de la Internet, es el llamado ciberterrorismo. La imagen que vemos precisamente tiene esa característica de un grupo de hackers que ingresan a diferentes páginas, servidores y roban información, o en un momento determinado también pueden cambiar la información que se encuentran en esas páginas. El Anonymous sería el representante, por ejemplo, de la imagen de este grupo terrorista. El ciberterrorismo también tendría entonces connotaciones más acercadas a la utilización de la Internet.
A partir del 11 de septiembre se van a llevar a cabo en el 2001 atentados terroristas en Estados Unidos que cambiarán el patrón del comportamiento de muchos de estos fenómenos, sobre todo en la sociedad estadounidense. El terrorismo que se llevará a cabo en esa fecha, en el 2001, de acuerdo con Rapoport, estaría ubicado precisamente en esta ola de terrorismo religioso. Pero tiene ciertas características que son difíciles en el contexto de lo que había ocurrido antes. Sobre todo, por ejemplo, que el atentado se va a cometer en un país diferente al cual se provienen los sujetos que realizaron esta situación, este fenómeno. Por ejemplo, eran jóvenes originarios de Arabia Saudita que habían viajado en forma legal a los Estados Unidos y recibían financiamiento de sus padres y se habían inscrito a escuelas de vuelo, eran personas respetadas, no estaban inscritas ellas en ningún acto delictivo y estas personas, una vez que tengan nociones para manejar un avión, comprarán boletos de avión y secuestrarán 4 aviones. Estos 4 aviones, 2 de ellos se estrellarán en contra de las famosas Torres Gemelas en Nueva York, que representaban el centro económico del World Trade Center a nivel internacional, y uno de esos aviones se estrellará en contra de una barda del Pentágono, la oficina del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y un cuarto avión tenía como objetivo estrellarse en contra de la Casa Blanca en Estados Unidos. Los tripulantes y la población que iba en el cuarto avión se rebelaron en contra de los terroristas, tomaron el control del avión y se estrellaron en un bosque en Filadelfia, no llegaron a su objetivo en la Casa Blanca. Sin embargo, estos grupos de individuos originarios de Arabia Saudita tienen esa característica de un fenómeno que hemos platicado en el pasado parcial, esa transnacionalidad, dado que no es Arabia Saudita como Estado, como gobierno, quien lleva a cabo los atentados terroristas. Son ciudadanos de esa nación quienes viven legalmente en Estados Unidos y quienes cometen el atentado terrorista en nombre de una organización religiosa terrorista, el famoso Al-Qaeda. Ahorita vamos a platicar del origen de Al-Qaeda. En estas condiciones, entonces, estos atentados del 11 de septiembre estarían marcados por este fenómeno de la transnacionalidad. Una caricatura de humor negro, precisamente. Afganistán será ubicado como el país donde se encuentran estos grupos terroristas y reciben entrenamiento, por eso la caricatura de un profesor en las clases de hombres bomba, y les dice a sus alumnos, pongan atención porque esto yo solo lo puedo hacer una vez. Alrededor de la cintura del profesor hay una serie de explosivos, él tiene en la mano el detonador y solo les dice que él puede hacerlo una vez. Muchos de estos atentados terroristas, sobre todo con características religiosas, pues van a estar ligados a la muerte del individuo que lleva a cabo el atentado. Se van a inmolar, se van a morir por su propia religión. Otra imagen que también me gusta mucho, referenciándonos precisamente a estos temas del terrorismo, la vamos a ubicar donde le preguntan a unos niños palestinos que dibujen cómo consideran ellos que es la paz. Y la paz con este animal, las palomas, que son el ejemplo de la paz, están llevándose a los niños y abajo vemos a una sociedad con violencia y armas. En estas condiciones vamos a platicar de algunos importantes grupos terroristas. En este caso, uno de ellos sería el grupo talibán. Aquí está su forma de escribirlo en árabe, y los talibanes en árabe significan los estudiantes del Corán. Vamos a considerar precisamente que un tema que habíamos platicado ya en el parcial
En 1980, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, invade Afganistán. En aquel momento, Afganistán tenía un gobierno principalmente que había llegado a utilizar la ideología marxista, leninista, el socialismo, pero la mayor parte de la población en Afganistán es de religión musulmana. Es muy complicado entonces para ciertas personas que viven en Afganistán llevar a cabo la práctica de la ideología marxista. Y aunado a esto, las tropas soviéticas invaden Afganistán porque algunos se rebelan en contra del gobierno marxista y este gobierno pide ayuda a la Unión Soviética. Muchos jóvenes, muchas personas huirán de la guerra y se irán a vivir a Pakistán. Pakistán tiene frontera con Afganistán y estas personas, que en el derecho internacional se les llama refugiados, porque tienen que abandonar su país e irse a vivir a otro país, algunos de estos jóvenes estudiarán el Islam, de ahí la palabra talibán, y en la religión musulmana, el lugar donde se estudia el Corán, que es el libro sagrado del Islam, se le llama madras. Los jóvenes que estudiaban el Islam fundarán este grupo talibán, cuyo objetivo es, en primera instancia, estudiar las lecturas sagradas de esta religión y en un momento determinado regresar a Afganistán y expulsar a los soviéticos, a los rusos, y establecer un gobierno de corte religioso. Como habíamos platicado anteriormente, en 1985 llegará al poder Mikhail Gorbachev en la antigua Unión Soviética y en 1986 este líder decide retirar las tropas soviéticas de Afganistán. En esta circunstancia nos vamos a encontrar que el grupo talibán empieza a tener la posibilidad de derrotar al gobierno marxista de Afganistán, y si bien es cierto que aquí se aplica un concepto muy popular, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El grupo talibán está en contra del marxismo en Afganistán, el grupo talibán está en contra de las tropas soviéticas que invadieron Afganistán, y los Estados Unidos están en contra de la Unión Soviética y en contra de esta ideología marxista-leninista. En estas circunstancias, entonces, el grupo talibán y Estados Unidos comparten ciertos principios en ese momento que son comunes. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, le mandará dinero, le mandará armas a los talibanes para combatir a los soviéticos y para combatir al marxismo en el territorio de Afganistán. En ese momento vamos a tener que para los años 90 triunfará el grupo talibán en Afganistán y establecerá un gobierno de corte religioso fundamentalista. ¿A qué significa este fenómeno de fundamentalista? Significa sobre todo que quieren llevar a cabo la práctica del Islam como originalmente lo establece su libro sagrado. El Islam se va a fundar en el año 611 de nuestra era. Es una religión monoteísta. Mohammed era un joven que se dedicaba a conducir caravanas en el desierto en Arabia, en el desierto de Arabia. Todavía no existía el gobierno que actualmente conocemos como Arabia Saudita. Él vivía en una ciudad sagrada que se llama La Meca. Era el pueblo árabe, era un pueblo politeísta, había varios dioses. Él recibe la llegada en una noche que se va a la montaña a orar, recibe la llegada de un arcángel, el arcángel Gabriel, y le indicará que el único Dios, Alá, ha elegido a Mohammed como su profeta, y el arcángel le dictará los versos que forman el Corán. Obviamente que en una noche no acabará de dictarle el Corán, lo hará durante varias ocasiones, y Mohammed le dictará esos versos a unos escribanos y los escribanos lo transcribirán y existirá ya el libro sagrado. Quiero hacer la aclaración que popularmente se le conoce
como Mahoma a este personaje, al profeta. Mahoma es una mala transcripción, una mala traducción del árabe al francés y luego del francés al español. En árabe el nombre correcto es Mohamed. Mohamed creará una religión, imagínense ustedes el año 611, y que los grupos fundamentalistas quieran utilizar las enseñanzas de Mohamed de aquella época, pues obviamente que es una contradicción en la historia, porque estamos en el siglo XX, por ejemplo, en los años 90 del siglo XX, el grupo talibán, y quieran aplicar ese fundamentalismo. El grupo talibán, por ejemplo, triunfando en el gobierno de Afganistán, desterrará la televisión, el cine, el teatro, como centros de entretenimiento y diversión de la sociedad. La música occidental será prohibida. La mujer, desafortunadamente en el Islam, tiene características de estar siempre en el segundo plano y en primera instancia está el hombre. En estas condiciones, por ejemplo, el grupo talibán establecerá reglas muy estrictas para que la mujer pueda salir a la calle. Una mujer no puede salir a la calle en aquel momento, en ese triunfo del grupo talibán, si no era acompañada por un hombre, por un varón de su familia. ¿Y a quién me refiero con un varón de su familia? Su padre, su hermano, su esposo o su hijo. Si una mujer no era acompañada por alguno de estos cuatro personajes, que incluso podría ser un familiar indirecto, un tío, un primo, no podía salir ella a la calle. En esta condición, la prohibición en este sentido también se da en el tema educativo. Una mujer no tiene que estudiar. La mujer se tiene que dedicar exclusivamente a la casa. Si acaso, aquí parece pleonasmo, si acaso puede ser enfermera, doctora, médica, para precisamente atender a una mujer que llegue enferma o a una mujer que necesita una atención médica. No necesita mayores estudios la mujer. Hay un retroceso en la sociedad afgana a partir del triunfo del Talibán, y precisamente estaría también el tema de la prohibición de la mujer para mostrar su rostro ante la sociedad. No sé si han visto alguna imagen donde la mujer sale a la calle y sale cubierta desde la cabeza hasta los tobillos con un velo. El velo completo de cabeza a tobillo se llama burka, y ni siquiera existe la posibilidad de que la mujer pueda ver o atravesar o que alguien pueda ver sus ojos, porque el velo es completamente cerrado y de esta forma la mujer no puede ser vista por ningún extraño. En esta condición, el grupo talibán, y voy a pasar al siguiente grupo, ya lo comentaba yo hace rato, que es el grupo Al-Qaeda, aquí también está escrito en árabe. Al-Qaeda representa un grupo que también se va a ver beneficiado por la presencia de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en la guerra de Afganistán. Al-Qaeda será fundado por un joven de Arabia Saudita, Osama Bin Laden. Es un joven de una familia rica en Arabia Saudita, y él en su juventud se va a combatir en Afganistán en contra de los soviéticos que están atentando en contra de un pueblo musulmán. Y con la ayuda de los Estados Unidos, con armamento, con dinero, fundará un grupo que le va a permitir combatir en contra de las tropas soviéticas. Una vez que triunfa el Talibán, Osama Bin Laden se queda en Afganistán, y este grupo Al-Qaeda tendrá como objetivo principalmente atacar a Occidente, porque Occidente también afecta a los valores musulmanes. El libertinaje, la música, la utilización de la figura femenina en la mercadotecnia atenta en contra de los valores musulmanes. En estas condiciones, entonces, nos vamos a encontrar precisamente a que el grupo Al-Qaeda iniciará actos terroristas en contra de la principal potencia que representa al mundo occidental, los Estados Unidos de América. Fíjense cómo es una contradicción en el tema precisamente de el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Una vez que Al Qaeda recibe el apoyo, Osama Bin Laden recibe dinero, entrenamiento, armas, posteriormente se va a rebelar en contra de los propios Estados Unidos. Y los primeros atentados que va a desarrollar Osama Bin Laden sería precisamente en el tema de la utilización de bombas en contra de embajadas de Estados Unidos en África, en contra de cuarteles militares de Estados Unidos en países que se encuentran en el Golfo Pérsico, y los atentados del 11 de septiembre que comentaba yo hace un momento, pues eran atribuidos precisamente al grupo terrorista Al Qaeda. En esta circunstancia nos vamos a encontrar que a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, para fines del año 2001, Estados Unidos va a invadir Afganistán y va a perseguir a estos grupos terroristas. Otro grupo terrorista que ya comentaba, que era precisamente la imagen que veíamos del llamado Estado Islámico, es el llamado por sus siglas en inglés ISIS, y en árabe se le conoce como Daesh. ¿En qué consiste el Estado Islámico? El Estado Islámico de Irak y Siria. Tomaríamos como referencia que en el 2012 Siria entra en una guerra civil, y también para el año 2002 Estados Unidos invade Irak, y también entrará en guerra civil a partir del 2008 más o menos. El fenómeno en el tema iraquí también estará ligado a la guerra civil en Siria. Ambas naciones tienen frontera común, y este grupo terrorista, así llamado por los medios de prensa internacional como el Estado Islámico, y ahorita les voy a explicar por qué se denomina así como Estado Islámico, porque estos grupos, este grupo lo que busca, como esta idea fundamentalista que explicaba yo hace rato, es crear una figura política que el propio Mohammed la crea en el siglo VII, en el 622. Mohammed y el Islam están muy ligados en el ámbito de la vida religiosa y en el ámbito de la vida política. Mohammed empieza a difundir estas ideas religiosas en la región de la Meca, y no solo es difundir la idea religiosa, sino también establecer precisamente el ámbito de un gobierno alrededor de esta nueva religión. Y el líder de este gobierno, pues obviamente que es Mohammed, y el gobierno se va a denominar como el califato. Y de esta forma Mohammed se convierte en el primer califa. Lo que quiere el grupo ISIS, le insisto por sus siglas en inglés y la prensa internacional, el Estado Islámico, lo que busca es precisamente establecer un califato, una forma de gobierno propiamente musulmana para pueblos musulmanes y para territorio musulmán. No aplicar la forma de gobierno occidental. El Estado como forma de gobierno se crea originalmente en Europa, luego se traspasa a América, luego a Asia, a África, a Oceanía, y es una forma de gobierno eminentemente europea. Y ISIS lo que busca es revivir esa figura del califato y crear un gobierno con religión propiamente musulmana en territorios donde viven musulmanes. Ese sería el fenómeno del llamado Estado Islámico. Y otro grupo característico en nuestros días de la cuarta ola que nos señala Rapoport, estaríamos hablando del llamado Boko Haram. Boko Haram, por su significado en árabe, que los musulmanes, independientemente del país donde vivan, tienen que utilizar la lengua árabe para leer sus libros sagrados. Boko Haram surgirá en el norte de Nigeria. Boko Haram significa los guerreros de Dios. Boko Haram tendrá una característica muy especial por lo que se refiere a Nigeria. Nigeria fue una antigua colonia británica. La parte sur de Nigeria recibió la influencia británica y la población practica la religión
protestante, son cristianos protestantes. Y la población al norte de Nigeria es población que practica la religión islámica. En estas condiciones, Nigeria tiene otro tema importante. Nigeria representa la nación con mayor número de habitantes del continente africano. Cerca de 220 millones de personas viven en Nigeria, y el 50% de la población son cristianas y el 50% de la población son musulmanes. En estas circunstancias, Boko Haram busca el establecimiento de un fundamentalismo en la parte norte de Nigeria, y esto hace que sus atentados vayan dirigidos hacia la población cristiana, y el ejército y los gobernantes pues están actuando para limitar la presencia de este grupo terrorista en la parte norte de Nigeria. Aquí terminaríamos este apartado por lo que se refiere al terrorismo como un problema que afecta a las relaciones internacionales. No sé si alguien tuviera alguna pregunta en este momento. No, profe, ninguna. ¿Ninguna? No, profe. ¿Seguro? 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 No hay Por ahora. pregunta. Sí, Profe. yo sí, profe. Adelante, por favor. No, profe. ¿Qué significaba Boko Haram? Boko ¿Soldados? Haram se llaman los guerreros de Dios. Ah, guerreros, perfecto, gracias. Los guerreros de Dios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la cuarta Yo, ola profe. religiosa todavía sigue en pie. Perdón, otra vez. ¿La podías repetir, Mauricio? Ah, sí, la cuarta ola religiosa todavía sigue en pie o ya se terminó, porque es de 1979 al 2020, entonces todavía sigue Fíjate o ya se acabó. que el texto que escribe Rapoport hasta ahí llega, hasta la cuarta ola terrorista, y hasta la fecha todavía siguen funcionando estos grupos que comentaba yo, tanto Boko Haram como ISIS, como los talibanes o como Al Qaeda, siguen existiendo. Entonces lo más probable es que se prolongue más allá del 2020 la cuarta ola terrorista, ¿sí? Ok, profe, gracias. Profe, De nada. Sí, adelante. Sí. ¿y esto de Anonymous podría entrar en como en qué categoría entraría tal cual en sí? Porque es Lo que pasa es que, ciberterrorismo. acuérdense que hablábamos de Terrorismo dos... de Estado, ¿no, profe? No, sería ciberterrorismo. Ajá. Hablábamos de dos clasificaciones. La que hace Rapoport es en el tema como si fuera una línea del tiempo. Y después hablábamos de una clasificación de acuerdo a sus características. Y en el caso del Anonymous, que entra a una página web, roba toda la información o cambia todo lo que viene en la página o la bloquea simplemente, incluso sería la utilización del Internet con un fin ideológico, con un fin político. Ese sería el llamado ciberterrorismo. O en este caso también podría ser hasta el robo de identidad. Muchas veces, no sé si les ha pasado o han escuchado, ya no puedo entrar a mi correo. Alguien más tomó la cuenta y está llevando a cabo alguna actividad en ese ámbito de suplantación de identidad. ¿Sí? Profe. Dime. Ay, y yo tenía una duda, profe. Dime, Paola. Paula. Sí, profe, Paula. Decía aquí que para los años 90 el grupo talibán sobresaldría, pero ¿en qué aspecto, profe? ¿Me repites tu pregunta? ¿El grupo talibán? El grupo talibán, ajá, que dice que para los años 90 sobresaldría. Toma el control del gobierno de Afganistán. Ah, ok, profe. Expulsan al gobierno marxista y expulsan a las tropas de la Unión Soviética, y ellos toman el control del gobierno, el grupo talibán. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo, profe, ¿cuál es la diferencia Adelante. entre el musulmán y el islam? Fíjate que lo iba a comentar y se me olvidó, pero lo comento de una vez. La religión se llama Islam, y la persona, hombre o mujer, niño, joven, que practica esa religión se le llama musulmán. Entonces, repito, la religión se llama Islam, y quienes son las personas que practican esa religión se les llama musulmanes o musulmán.
Ah, o sea, los practicantes son los musulmanes, nada Los más. practicantes son los musulmanes, la religión es el Islam. Ujú. A diferencia, por ejemplo, de los cristianos, el cristianismo y las personas que son cristianas o que son católicas o que tienen o el budismo y la persona que practica el budismo, ¿no? Ujú. Aquí sí habría dos palabras en español para diferenciar al Islam como religión y al musulmán como la persona que practica esa religión. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, dudas? ¿No? Mm, ¿No? no, profe, creo que ya no. Como tenemos 2 horas, pues aquí tengo preparado otro tema. Espero que les guste. Profe, Dime. Sí, recuerda adelante. que comentó lo del atentado de las Torres Gemelas Ajá, y que otro se iba a dirigir a la Casa Blanca. ajá. Pero yo apenas vi que un avión cayó en el Pentágono. ¿Qué tan cierto es eso? Solo que eso no lo No, quisieron sí, difundir. sí lo comenté. Sí lo comenté, que ¿Ah, cayó sí? en una de las barras del Pentágono. Sí, sí No, lo dije, no lo ¿verdad? escuché. Eran 4 aviones. Eran 4 Dos en aviones, las ¿no? Torres Gemelas. Ah, eran Ajá, 2 en dos las en las Torres Torres Gemelas, Gemelas. Ah, ok. uno en la barda del Pentágono y uno en un despoblado, en un bosque allí en Pensilvania. Sí, sí, pero sí lo comenté, ¿eh? ¿O no lo comenté? No me acuerdo. Sí, Sí. profe, pero dijo, ¿es Filadelfia o Pensilvania? Yo escuché Filadelfia. Yo Ah, también lo que escuché pasa es que el Filadelfia. estado se llama Pensilvania y una de las ciudades se llama Filadelfia. Ah, vale, vale, Ujú. ok, Sí, perdón. el estado se llama Pensilvania, perdón. Sí, dudas. Vamos a pasar a otro tema que es precisamente el tráfico de armas como uno de los fenómenos que afectan en este momento a las relaciones internacionales. En primera instancia, pues vamos a definir qué es la guerra para poder hablar de las armas. En este caso, la guerra es un acto de fuerza para imponer la voluntad a un adversario. No es un acto aislado, es un acto de violencia. Aquí tomaríamos como referencia, por ejemplo, a un escrito que hace Juan Jacobo Rousseau, un filósofo francés, que establece que un individuo que mata a un semejante en la sociedad, pues es condenado por homicidio, pero un individuo que mata a su semejante en una guerra, incluso es hasta condecorado y recibe un premio, recibe una medalla, es considerado incluso hasta héroe por sus actos de valentía, pero es el mismo fenómeno, nada más que en una sociedad, alguien que mata a su semejante, sí es condenado, pero en una guerra lo estás haciendo en nombre de tu país. Esa sería una de las características que vamos a encontrar con este fenómeno de la llamada guerra. Podemos hablar de varios tipos de guerra, precisamente podemos hablar de guerras justas y guerras injustas. ¿A qué se refiere la guerra justa? La guerra justa, voy a utilizar aquí el apuntador, el estado A, y acá tenemos al ¿Como un golpe de estado estado sería justa? B. ¿Mande? ¿Mande? ¿Otra vez tu pregunta? ¿Un golpe de estado sería justa? No, ahorita lo explico, espérame, ahorita recupero tu pregunta del golpe de estado ahorita, ¿sí? El estado A y el estado B. El estado B ataca en un acto de guerra al estado A, sin ninguna causa, sin causa. Esta sería una guerra injusta, porque no hubo una causa. Cuando hay una causa, la guerra es justa, porque yo tuve una causa para defenderme. El estado A se defiende de la agresión del estado B y tiene una causa justa, vamos a poner la J de justicia, y el estado B lo ataca sin tener una causa justa, sería entonces una guerra injusta. Ahorita recupero lo del golpe de estado. Eres Mauricio, ¿verdad? Sí, profe. Ahorita lo recupero. Sí. También podemos hablar de una guerra de alta o de baja intensidad. ¿A qué se refiere? A una guerra de alta intensidad, pues se va a utilizar todo el armamento que tienes, y en una guerra de baja intensidad solo estarías utilizando un armamento muy sencillo. La guerra civil se va a producir al interior del Estado. El Estado
una parte de la población del Estado está en contra del gobierno. En la guerra civil, el gobierno va a luchar en contra de esa parte de la población que está en contra del Estado. Hace ratito, por ejemplo, hablaba de que en el 2012 inicia la guerra civil en Siria. Una parte de la población en Siria está en contra de la población, está en contra del gobierno de Siria. Y el gobierno de Siria tiene sus fuerzas armadas y va a atacar a la población que está en contra de ese gobierno. En este caso, se divide la población, unos apoyan al gobierno y otros apoyan a los rebeldes. Estaríamos hablando de una guerra civil. Y por el otro lado, tenemos una guerra asimétrica, donde el gobierno tiene que combatir en contra de una guerrilla y vamos a tener que el gobierno tiene el respaldo de mejor armamento y la guerrilla trata de atacar a ese gobierno. Lo que nos dice Mauricio en el llamado golpe de Estado, este fenómeno, aquí lo estoy escribiendo, ¿sí se ve que lo estoy escribiendo? Sí, profe. Sí, profe. El golpe de Estado es cuando en un estado, en una nación, sus militares se levantan en armas en contra del gobierno. Ahí ya me equivoqué aquí. Militar. Esa entra en la categoría de guerra civil, entonces. No, sería una categoría diferente. El golpe de Estado sería una categoría diferente, porque las Fuerzas Armadas se rebelan en contra del gobierno y destituyen al presidente. Un ejemplo en la historia mexicana de un golpe de Estado, no sé si ustedes recordarán, el presidente era Francisco I. Madero y el vicepresidente, en aquella época había vicepresidente, era José María Pino Suárez. Un general del ejército mexicano, Victoriano Huerta, los toma presos y los encarcela en Palacio Nacional. Posteriormente los manda presos a una prisión que existía en aquella época, en lo que actualmente es el Archivo General de la Nación, en Lecumberri, y en el traslado de Palacio Nacional a Lecumberri, ustedes ubican Palacio Nacional, el Zócalo, Lecumberri se encuentra a un lado de la estación del metro San Lázaro. Es un trayecto muy corto y llegando a San Lázaro los bajan de un carro y los matan, los fusilan por la espalda. En este caso el golpe de Estado es que una parte del ejército o el ejército completo se rebela en contra del gobierno. En este caso, en lo que estoy poniendo el ejemplo, Francisco I. Madero fue electo popularmente como presidente y una parte del ejército se pone en contra del gobierno y lo destituye, le pide su renuncia o lo mata, o las tres cosas al mismo tiempo. Un ejemplo a nivel internacional de un golpe de Estado muy famoso en América Latina es en 1973, cuando el presidente de Chile, Salvador Allende, lleva a cabo una política y a ciertos sectores de la sociedad esa política, entre comillas, de izquierda no le conviene, no le gusta a la sociedad, llegará el momento en el cual las protestas sociales en contra de este personaje, Salvador Allende, llevarán a que un general del ejército chileno, Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, lleve a cabo un golpe de Estado, se bombardea el Palacio de Gobierno en Santiago de Chile y es asesinado el presidente Salvador Allende y se establece un gobierno militar. Ese sería el ejemplo de un golpe de Estado, como la pregunta que ahorita me hacía Mauricio. No sé si hubiera alguna duda hasta ahorita. Rafa, yo tengo una. Adelante, joven Ricardo. ¿El golpe de Estado solamente lo puede hacer los militares? ¿O también Exactamente, si es un acto cometido por las Fuerzas Armadas, su clasificación es golpe de Estado. Si la población se rebela en contra del gobierno, estaríamos hablando de una guerra civil, como lo platicábamos hace rato.
Una parte de la población está en contra del gobierno y se levanta en armas en contra del gobierno, sería una guerra civil. Si exclusivamente participan los militares, toman preso al presidente, lo matan, lo sacan del país, es la figura del golpe de Estado. ¿Sí? ¿Dudas, Ok. preguntas? Gracias, profe. ¿No? ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de dimensiones a nivel planetario y un fenómeno es precisamente el tema nuclear. En este momento, 2020, 9 naciones tienen armamento nuclear. Vamos a hablar a manera de una línea del tiempo y estaríamos ubicando precisamente a los Estados Unidos de América, la primera nación que desarrolla el armamento nuclear. Para 1945, Estados Unidos ya tiene la posibilidad de lanzar bombas con estas capacidades nucleares. En estricto sentido, el país que primero desarrolla el arma nuclear es el único que la ha utilizado. En 2 ocasiones, Estados Unidos lanzará bombas, 2 bombas a territorio japonés en la Segunda Guerra Mundial, una de ellas a Hiroshima, el 6 de agosto de 1945 y la segunda en la ciudad japonesa de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. La destrucción provocada por ambas bombas traerá como consecuencia que Japón se rinda ante la supremacía militar estadounidense y para el 2 de septiembre de 1945 ha terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién le gusta el anime? A mí, ¿A profe. nadie? A mí. Hay una película que salió hace 3 años que refleja precisamente este tema de las bombas en Hiroshima, en Nagasaki, en Hiroshima sobre todo. No sé si la hayan visto, la película se llama En este rincón del mundo y trae precisamente en esos dibujos animados del estudio Ghibli en Japón cómo vive una muchacha precisamente el estallido de la bomba en Hiroshima. Es una película muy buena, se las recomiendo, la pueden encontrar ustedes completa en YouTube, se llama En este rincón del mundo. Posteriormente vamos a tener que aliados de los Estados Unidos también desarrollarán armamento nuclear, como la Gran Bretaña, como Francia, y para 1949 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también desarrollará material nuclear. Cuando desaparece la URSS en diciembre de 1991, la Federación Rusa, como el principal estado heredero de la antigua URSS, se quedará con el arsenal nuclear y también países socialistas aliados de la antigua URSS desarrollarán armamento nuclear, como es la República Popular China, y recientemente también socialista desarrollará armamento nuclear la República Popular Democrática de Corea, periodísticamente llamada la Corea del Norte. Un aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente, Israel, también va a desarrollar armamento nuclear. Y finalmente 2 países que se encuentran confrontados en el sur de Asia, que incluso han tenido 3 guerras a partir de su independencia. Tanto la India como Pakistán fueron antiguas colonias británicas y en 1947 llevan a cabo su primer guerra, en 1965 la segunda guerra y en 1972 su tercera guerra. Y a partir de los años 70 se empiezan a desarrollar este material nuclear en previsión de que en un momento dado continuará esa lucha, esa preponderancia en el ámbito militar. Me estoy refiriendo a la India, tiene armas nucleares, y a Pakistán tiene armas nucleares. A nivel mundial, solo estas 9 naciones tienen material nuclear. Aquí valdría la pena señalar que la energía nuclear se puede utilizar para fines bélicos y también para fines pacíficos. ¿A qué me refiero para fines pacíficos? La energía nuclear se puede utilizar para la generación de una planta de energía eléctrica. La energía nuclear también se utiliza, por ejemplo, en ciertos procesos industriales
o también incluso en temas médicos. Hay ciertos tratamientos médicos, sobre todo en el tema del cáncer, donde se utiliza la radiación para que los enfermos puedan obtener una cura a sus malestares. Y la energía nuclear para fines bélicos solo la tendrían estas 9 naciones. Se me estaba olvidando, también se puede dar la posibilidad de que la energía nuclear se utilice para la transportación, para la movilización de un barco o de un submarino, pero obviamente que estaría ligado a los temas militares. Un submarino es un arma y un barco utilizado también para el tema marítimo naval en las guerras en el mar, pues también sería vinculado a la utilización de este combustible nuclear. Esta imagen vamos a explicar rápidamente el ejército más poderoso del mundo, el ejército de los Estados Unidos de América. Este soldado participó en la guerra de Afganistán que platicábamos hace rato. Un periodista toma la imagen y ganará algunos premios y representa precisamente esa cara del soldado agotado, incluso con una herida y con un cigarro precisamente para desestresar este momento del combate. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se encuentran representadas por el secretario de Defensa y lo que decíamos hace rato, el llamado Pentágono se llama así porque precisamente tiene el edificio una división como si fuera un pentágono, así está construido el edificio. Me voy a detener en 2 apartados en este organigrama. Uno de ellos es el de los departamentos militares y otro en los comandos unificados de combate. Sería la forma como tiene el despliegue de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en este momento. Por lo que se refiere a los departamentos militares, nos vamos a encontrar que tendríamos el Air Force, el Army, el Navy y el Marine Corps. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El Army es el ejército tradicional de tierra. Actualmente Estados Unidos tiene un despliegue de 2.260.000 efectivos militares. Es la forma más antigua de participar en la guerra, es el ejército de tierra. Tendríamos que las Fuerzas Armadas a nivel internacional también están ligadas a un tema tecnológico. Otro de los elementos importantes de la participación de las Fuerzas Armadas es el ejército de mar, el Navy por su palabra en inglés, y en el caso de español también se le conoce como la Armada. ¿Por qué se le llama Armada? Porque hay barcos que llevan armas, esos serían los barcos armados. Aquí en temas de logística y de transporte internacional hay barcos que transportan mercancías y se le conoce como la marina mercante, y hay barcos que transportan armamento para defender a los barcos que llevan mercancías, y en el argot español antiguo se le llamaba la armada. En el caso de inglés, en el idioma inglés, se le conoce como el Navy. En el caso español también le podemos llamar la naval, una traducción del inglés, o la armada. Estados Unidos tiene la naval más poderosa del mundo. En alguna ocasión veía un documental donde el arma más grande construida por el ser humano es un portaaviones. El portaaviones, decía este documental, es el arma perfecta, porque el portaaviones, que en este caso, como ven en la imagen, es un barco que transporta aviones y pueden despegar y aterrizar en la parte superior del barco. El portaaviones se puede trasladar en todos los océanos y llegar a las costas de un estado enemigo de los Estados Unidos. Por ejemplo, Donald Trump el año pasado ha hecho declaraciones en contra del líder de la República Popular Democrática de Corea, y un portaaviones puede estar enfrente de las costas coreanas y en cualquier momento lanzar su poder de ataque en contra de esa nación. Estados Unidos ha tenido también conflictos con Venezuela, lo mismo puede ocurrir, o en el caso de Irán o países en el Golfo Pérsico. El portaaviones en este documental que hace referencia a esta embarcación, les digo, la más grande construida por el ser humano, es el portaaviones USS Ronald Reagan, y en este caso
tiene un peso de más de 50,000 toneladas, tiene el peso del portaaviones, y el comandante decía que este portaaviones es como si fuera un aeropuerto encima de una planta nuclear, donde el presidente de Estados Unidos le puede indicar que se transporte a cualquier lado del planeta. Es un portaaviones que se mueve a través de energía nuclear. Dime por favor. Disculpe que lo interrumpa. No, adelante. Está hablando de eso. En Sí. México eso vendría siendo como la Fuerza Armada Nacional, o sea, con nosotros como la Marina. En el caso mexicano sería la Marina Armada de México. Ajá. Marina Armada de México. Por la tradición española de barcos armados sería la Armada. Ok. En el caso mexicano sería la Armada, y en el caso de Estados Unidos sería el Navy. Ok. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ahora, a continuación, pues tenemos el guardacostas. ¿Cuál sería la diferencia entre el guardacostas y el Navy? En el caso del guardacostas, el derecho internacional establece que, vamos a suponer que este es el territorio de una nación, de un estado. El territorio del estado tiene, acá está el mar, y hay una distancia de 12 millas náuticas, por eso vamos a poner millas náuticas, entre el territorio del estado y el mar, y ese se llama como mar territorial. La Guardia Costera, el Coast Guard, se desarrolla precisamente en ese ámbito del mar territorial. Luego habrá otra línea imaginaria hasta las 200 millas, que se conoce como zona económica exclusiva, y en la zona económica exclusiva los estados que son costeros tienen derechos de exclusividad para explotar recursos naturales de la masa de agua o del suelo o del subsuelo marino. Ahí también opera la Guardia Costera, la Coast Guard, y después de las 200 millas se le conoce, voy a poner sus iniciales, alta mar. En el alta mar, después de las 200 millas, no hay soberanía, es aguas internacionales, también se les llama así, aguas libres, y en el alta mar opera el Navy, y el Coast Guard opera hasta las 200 millas. El Coast Guard auxilia a embarcaciones que tienen algún accidente. El Coast Guard también cuida el tema del tráfico marítimo que ingresa al territorio marítimo de los Estados Unidos. Aquí en el ejemplo que me preguntaba Cintia, si era Cintia la pregunta, ¿verdad? Sí, profe. En el caso mexicano, por ejemplo, no tenemos guardia costera, no tenemos Coast Guard. Todo lo hace la Armada de México, la Marina Armada de México, todo lo hace, no lo hace el Coast Guard. No existe la figura de guardia costera en el caso mexicano. De nuevo, con un tema tecnológico, aquí tendríamos un híbrido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Marine Corps, el cuerpo de Marines, incluye a militares que pueden operar en territorio, pero se transportan en barcos. Por dadas proporciones, me voy a regresar, es como si combináramos el Army con el Navy. El cuerpo de Marines, Marine Corps, es un soldado que se transporta en barcos y opera en tierra. Fíjense cómo es una figura de un híbrido, porque tiene dos características de dos fuerzas armadas, porque el Army solo está en tierra y el Navy solo está en mar. En cambio, el Marine combina estas dos circunstancias y puede operar en una condición de mayor despliegue militar. Vale la pena hacer una pequeña observación. La primera guerra donde participa el cuerpo de Marines será en 1846 y será precisamente en el desembarco a Veracruz, en la guerra México-Estados Unidos. El cuerpo de Marines intervendrá en la toma de Veracruz y será una de sus primeras hazañas en guerras internacionales del Marine Corps. Y tenemos ahora, como les decía, un desarrollo tecnológico y sería el Air Force, la Fuerza Aérea, que empieza a desarrollarse a partir de 1914, cuando se
crean estos aparatos que le permiten al ser humano volar. Tendríamos entonces la presencia de la Fuerza Aérea. Y en Estados Unidos existe otra arma militar que es la Guardia Nacional. Aquí quiero hacer la apreciación. La National Guard tiene como objetivo ser fuerza militar que corresponde al mando de cada uno de los 50 gobernadores. Estados Unidos está formado por 50 entidades federativas. Cada una de las entidades federativas, Estados Unidos es una federación, tiene a su cargo Guardia Nacional, que es utilizada principalmente para acontecimientos relacionados con el tema de la utilización de este equipo en caso de protección civil, por ejemplo, el tema de un incendio, un sismo, una inundación. Los miembros de la Guardia Nacional son personas que tienen un oficio y que cada fin de semana acuden a entrenamiento para auxiliar a la población en este caso de desastres. La Guardia Nacional, por ejemplo, también se utiliza en caso de una revuelta popular. Alex nos dice que tiene una pregunta, pero que no sirve su micrófono, y me dice que tiene una duda, que Marines es un equipo de Estados Unidos, es una fuerza militar de los Estados Unidos y es independiente al Army y al Navy. El cuerpo de Marines es independiente. Y luego Leonardo Mejía también nos dice que si en México, Alex nos dice que si en México existe los Marines. Sí hay Marines en el caso mexicano. En la Armada de México hay una arma que se llama Infantería de Marina, traduciendo este concepto al caso mexicano. En México existe la Infantería de Marina, que tiene esa doble connotación híbrida, se transporta en el tema marítimo y opera en el tema terrestre, Infantería de Marina. Pero quisiera yo hacer la diferenciación. En el caso estadounidense, el Marine Corps es independiente al Army y es independiente al Navy. En caso mexicano, la Infantería de Marina depende completamente de la Secretaría de Marina Armada de México, no es un arma independiente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Y los SEALs no es un arma que tienen ellos como una...? Espérame, voy para allá, espérame. Ahorita llegamos. No sabía. Faltan como 4 láminas y llegamos ahí, ¿va? Están contemplados. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta ahorita? Ahorita vamos con los fuerzas especiales, Mauricio. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda aquí en el chat? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, el otro elemento que les platicaba importante, esos son los departamentos militares, los repito, Army, Navy, Marine Corps, Coast Guard, Air Force y National Guard. Son 6 armas militares que tiene el ejército de los Estados Unidos. En el caso mexicano, en este comparativo que estamos haciendo, por ejemplo, solo tenemos 3. Tenemos el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. Ellos tienen 6. Vean la dimensión de un país en sus ambiciones bélicas y veamos la dimensión de otro país, en el caso mexicano. En el caso estadounidense, vamos a tener los comandos unificados de combate. ¿Qué son los comandos unificados de combate? Son áreas de adscripción donde se encuentran distribuidas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hablábamos de 6 Fuerzas Armadas que se encuentran distribuidas en los siguientes comandos unificados de combate. Y para este caso nos vamos a encontrar que hay 6 comandos unificados de combate que tienen una distribución a nivel planetario. Ahorita lo voy a explicar. Y el resto de los comandos unificados de combate tienen un área de adscripción temática. 5 comandos unificados de combate tienen una área temática y 6 tienen un área geográfica. Y este mapa nos ayuda precisamente para la distribución de los comandos unificados de combate. Quiero hacer una aclaración, esta no es información clasificada que yo me encontré en la Deep Web y en este momento se las estoy compartiendo.
Esta es información pública. Ustedes pueden entrar al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y buscan los comandos unificados de combate, buscan la distribución en el mapa de los comandos unificados de combate y aquí la tenemos. Esta es una distribución de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nivel planetario. Quiero hacer la aclaración de que ninguna nación tiene una distribución de sus Fuerzas Armadas de esta dimensión y de esta magnitud. Es la capacidad bélica de la potencia militar más poderosa del planeta. Ninguna nación tiene una forma de distribuir sus Fuerzas Armadas de la siguiente manera. Y los Estados Unidos tienen intereses en todo el mundo. Hay empresas estadounidenses, hay inversiones estadounidenses en todo el mundo. Y la función principal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es cuidar los intereses de los Estados Unidos en todo el mundo. Entonces, esta es la forma como se distribuyen los comandos unificados de combate. Vamos primero del continente americano y en un verde claro tenemos el Comando Norte, que se ubica precisamente en la base militar, aquí viene el nombre de Peterson, en la base militar de la Fuerza Aérea en Colorado. El Comando Norte cuida los intereses de Estados Unidos en su propio territorio, en Canadá y también en México. Cualquier problema que se produzca en ese ámbito territorial, terrestre, aéreo y marítimo, como pueden ver en el mapa, también viene una distribución marítima en el Océano Atlántico, en el Atlántico del Norte, y también en el Pacífico, incluso en el Ártico. En el caso del Comando Norte, por ejemplo, no incluye las naciones que se encuentran en el Caribe y su línea de limitación terrestre es la frontera entre México y Guatemala. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se encuentran adscritas al Comando Norte. Hay un general que es el comandante del Comando Norte y él tiene Army, Navy, Marine Corps, Air Force, Coast Guard, alrededor de los intereses de los Estados Unidos en esa adscripción territorial. El Comando Sur se encuentra, como ven ustedes en el mapa, desde Guatemala hasta la Patagonia, Argentina, Chile. El Comando Sur también incluye todo el Mar Caribe y también la delimitación en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, incluso llega su límite hasta la Antártida. En este caso, el Comando Sur durante mucho tiempo tuvo su base militar en Panamá y actualmente se encuentra en la península de Florida. Ahí está el Comando Sur como su comandante, al igual que el Comando Norte, tiene Army, Navy, Marine Corps, Air Force y también, ¿qué me está faltando? Coast Guard. En este caso tendríamos entonces dos comandos en el caso del continente americano. El Comando Europeo, que se encuentra en color rosa, es el comando que tiene mayor extensión territorial porque incluye lo que conocemos como el continente europeo y también el país más extenso del planeta, que es Rusia. Quiero hacer aquí una aclaración. Los comandos unificados de combate, como decía yo, cuidan los intereses estadounidenses en ese territorio, pero también puede que nos encontremos en ese territorio estados o naciones que tengan intereses opuestos a los Estados Unidos. Obviamente que aquí nos vamos a encontrar en el Comando Europeo el caso de la Federación Rusa, que es un oponente a nivel internacional de los intereses estadounidenses, y no habría un despliegue militar estadounidense, pero sí habría la posibilidad de vigilar ese territorio para evitar una confrontación con los Estados Unidos. El Comando Europeo se encuentra en una ciudad alemana, la ciudad de Stuttgart, y ahí se encuentra una concentración de tropas, Army, Navy, Marine Corps, Air Force. En el caso del Comando Europeo, se encuentra en esta ciudad alemana. Quiero hacer la aclaración de que en Europa hay tropas estadounidenses
en la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, y también hay tropas estadounidenses en el Comando Europeo. Nos vamos a encontrar ahora en color amarillo el Comando Africano. El Comando Africano, como ven ustedes, se encuentra adscrito a todo el continente africano. Son 54 naciones africanas que forman el Comando Africano, menos Egipto. Egipto está fuera del Comando Africano. La base de operaciones del Comando Africano se encuentra en Stuttgart, Alemania, y luego tenemos el Comando Central, que es Egipto, todo lo que llamamos Medio Oriente, el caso del Golfo Pérsico, los países petroleros de Arabia, de la península arábiga, y todos los países de Asia Central que terminan en tan. Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán es el Comando Central. El Comando Central también se encuentra en Florida. Van 2 comandos unificados de combate en el estado de Florida. Y finalmente, el caso del Comando Pacífico. El Comando Pacífico es todo el Océano Pacífico, que, quitando el área que le corresponde al Comando Norte, al Comando Sur, incluye también la Antártida, incluye también Oceanía, incluye también importantes aliados de Estados Unidos en Asia, como Japón, como la República de Corea, popularmente Corea del Sur, incluye las 2 naciones con mayor población del planeta, República Popular China e India. Ese es el Comando Pacífico. Incluye en este caso la mayor extensión planetaria, el Comando Pacífico, porque lo que corresponde al Océano Pacífico, y su base de operaciones se encuentra en Honolulu, Hawái. Aquí vienen precisamente sus logotipos: el Comando Norte, el Comando Sur, el Comando Europeo, el Comando Africano, el Comando Central, que les decía estaba en Florida, el Comando Pacífico, que se encuentra en Honolulu, y ahora vamos con los comandos de área temática. Uno de ellos es el Comando de Operaciones Especiales, lo que me comentaba precisamente Mauricio. Hay un comando dedicado precisamente a operaciones de fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son unidades de élite del ejército de los Estados Unidos que reciben un entrenamiento muy específico, y estas unidades de élite son los soldados modernos que desarrollan operaciones muy específicas, precisamente donde no se da un despliegue de todas las tropas, sino unidades militares muy bien entrenadas. Quizá el ejemplo más sencillo de los comandos de fuerzas especiales es el caso de los famosos boinas verdes, quienes reciben entrenamiento para combatir en la selva. Mauricio nos hablaba de los SEAL, que son operaciones especiales que llevan la participación más allá de los Marines, porque el SEAL puede operar en aire, en el mar, en aire y en tierra. Serían las 3 dimensiones donde opera el SEAL. En cambio, el Marine solo puede operar en el ámbito marítimo y terrestre. Como ves, Mauricio, la base de operaciones del Comando Especial, el Comando de Operaciones Especiales también está en Florida. 3 comandos unificados de combate se encuentran en el estado de Florida, que es muy importante para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Posteriormente está el Comando de Transportes, que se encuentra en la base de la Fuerza Aérea Scott en Illinois. Pues imagínense, para distribuir las tropas en todo el mundo se necesita una coordinación en materia de transportes. También tenemos el Comando Estratégico, que simplemente se encuentra en Nebraska, y el Comando Estratégico maneja el tema del armamento nuclear de los Estados Unidos. Hay 2 nuevos comandos creados en la administración del presidente Donald Trump: el Cibercomando para la custodia del Internet de los Estados Unidos. No podemos olvidar que las empresas más importantes de Internet a nivel mundial son estadounidenses y que los servidores se encuentran en territorio de los Estados Unidos. Y finalmente, este comando fue creado el año pasado, el Comando Espacial, donde la posibilidad es de cuidar el espacio sideral con Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No estamos hablando del futuro, es una realidad y se creó el año pasado. En esta lámina, ya casi estamos por acabar, pero ya casi acabamos, nos faltan ¿qué? 13 minutos.
Son los principales conflictos bélicos en este momento en el planeta. Y finalmente, pues el tema del tráfico de armas. Todo esto para llegar al tráfico de armas. Hay un tráfico legal de armas. ¿En qué condiciones se da un tráfico legal de armas? Cuando un gobierno quiere comprar armas y se las compra a una empresa dedicada a la producción de armas, y esta empresa necesita la autorización de su propio gobierno para vender armas. Por ejemplo, el gobierno mexicano quiere comprar helicópteros para la Marina Armada de México y le va a comprar esos helicópteros al gobierno ruso. El gobierno ruso tiene empresas en su país que se dedican a fabricar helicópteros para los ejércitos a nivel internacional. La empresa tiene que tener la autorización, el visto bueno, para que el gobierno mexicano importe helicópteros para sus fuerzas armadas. Eso es un tráfico legal. Intervienen los dos gobiernos, interviene la empresa. No hay ningún tema de ilegalidad. Es una importación y el Estado que recibe el armamento está importando, y el Estado que está vendiendo el armamento, el gobierno y esa empresa están exportando el armamento. No hay ninguna condición de legalidad. ¿Para qué necesitan armas los gobiernos? Pues para tener sus fuerzas militares, también para el tema policíaco, para la seguridad pública. Para eso necesitan armamento. Pero también nos vamos a encontrar que hay un tráfico ilegal de armas, cuando las armas son utilizadas por la delincuencia para atentar en contra de la seguridad de la ciudadanía. Esas armas pueden ser utilizadas entonces para provocar condiciones de inestabilidad al interior del gobierno. También para el tema de la delincuencia organizada o actividades terroristas. El tráfico de armas, sobre todo, estaría también ligado a las llamadas armas pequeñas o ligeras, que son utilizadas por la delincuencia común. En este sentido, nos vamos a encontrar que el tráfico ilegal de armas es cuando un grupo delictivo adquiere las armas, ya sea sin la participación del gobierno. Hay países donde se pueden comprar libremente las armas. Uno de ellos es precisamente Estados Unidos. Ustedes pueden ir a Estados Unidos y en el Walmart, como está el pasillo de las verduras, como está el pasillo de los lácteos, nos vamos a encontrar en algunos estados de la Unión Americana que el Walmart tiene su pasillo de armas. Y ustedes pueden ver armas cortas, pistolas, rifles, ametralladoras, ahí en el caso del propio Walmart, y ustedes como ciudadanos de Estados Unidos los pueden adquirir. ¿En qué momento se convierte en algo ilegal? Cuando en un país donde no hay una regulación para la utilización de las armas, esas armas que vinieron del país, de la empresa que los produjo, son utilizadas por los grupos delictivos. En este sentido, vamos a considerar entonces que esos grupos delictivos que se van a ver beneficiados por el tráfico ilegal de armas estarían en la ilegalidad. Estaríamos hablando de guerrilleros, estaríamos hablando de grupos terroristas, del narcotráfico. La clase que viene hablaremos de esos elementos, y también de la llamada delincuencia organizada. Vamos a diferenciar la siguiente clase, que es delincuencia organizada, y la delincuencia común, que también utiliza este tipo de armamentos. Estaremos finalizando con esta lámina y no sé si hubiera alguna pregunta al respecto en este sentido, si hubiera alguna pregunta para poderla responder en este momento. Profesor, respecto a la grabación, ¿la va a subir a su canal de YouTube? Sí, cuando se termine cuando se procese, se la mando a esta